de poder también ver a mi hermana Claudia, junto a su esposo, el hermano Enrique. Sé que el Señor va a seguir haciendo un milagro en ellos. Amén, Jesús. Amén. Amén. Estoy contento también de que ellos puedan estar aquí en la casa del Señor. Y así también ver al apóstol del Señor, al pastor Marcelo, y a todos les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya mis hermanos, como me pone nerviosa la presencia del apóstol. No, amén, amén. Vamos a empezar, mis hermanos, como lo habíamos hecho los domingos anteriores, con este texto para entender qué es la restauración. Amén. Dice la palabra del Señor, esta otra versión de Dios habla hoy, dice, nada existe que no haya existido antes. Eso es lo primero. Amén. Y y nada existirá que no haya existido ya. Ahora está hablando del futuro. Amén. Y dice, y Dios hace que se repita, y Dios hace que el pasado se repita. Amén. Se refiere al pasado, mis hermanos, volvamos al principio, al inicio de todos. Al inicio de todo, cuando el Señor hizo la creación, era perfecto. Dios quiere que eso se repita en este tiempo. Dios quiere que se restaure el Edén. Dios quiere que se restaure el Adán. Dios quiere que se restaure la Eva. Dios quiere que se restauren todas las cosas. Amén. Es por eso que no hay nada nuevo, dice la palabra del Señor en el mismo capítulo de Eclesiastés. Dice que no hay nada nuevo bajo este cielo. Amén. Es por eso que Dios está anhelando que nosotros vivamos este tiempo, mis hermanos, para que todos empecemos a vivir esta restauración. No es solamente interna, sino que va a pasar, mis hermanos, con todos nosotros, con todo el mundo, mis hermanos, hasta la naturaleza va a tener que vivir esta restauración. Porque dice la restauración de todas las cosas antes que Dios venga por su iglesia. Amén. Y lo que es todo. Amén. Todo tiene que restaurarse, mis hermanos. No es solamente la iglesia, sino que todo va a tener que restaurarse. Va a tener que vivir un proceso el mundo antes que venga la iglesia, antes que venga Dios por su iglesia. Amén. Para continuar, mis hermanos, ya habíamos hablado de lo que era el apóstol habló del ministerio apostólico, hablamos también del profeta, continuamos también con el evangelista. Y hoy, mis hermanos, queremos ya terminar los ministerios, que serían los que faltaban, que es el pastor y maestro. Amén. Es el orden, mis hermanos, que aparece en Efesios capítulo número 4, en el versículo número 11. Dice la palabra del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo 12, ¿para qué están estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la continuación, mis hermanos, en lo que nos resta de los ministerios, es el pastorado, el ministerio pastor, en la cual, mis hermanos, hemos visto por años lo que el Señor permitió tener en el apóstol Cristian, este ministerio, y en la cual continúa siendo de la misma forma. En la restauración, un día alguien me preguntó si el pastor se le quitaba el poder, y no es así, sino que el pastor sigue teniendo la misma autoridad dada por Dios. Amén. Así como el apóstol tiene una autoridad dada por Dios, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, cada uno tiene una autoridad dada por Dios que puede ministrar a la iglesia. El apóstol Pedro llega y dice que cada uno hable conforme a la palabra de Dios y cada uno enseñe o ministre conforme al poder que Dios le da. Dios da un poder, mis hermanos, a cada uno de nosotros, no necesariamente a nosotros los ministros, sino que a cada uno de nosotros Dios nos da un poder para ministrar. Amén. Porque todos aquí pertenecemos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene, mis hermanos, si nosotros analizamos nuestro propio cuerpo, tiene muchas partes. Hay partes que se ven y hay otras que no se ven. Hoy nosotros estamos anunciando las partes que se ven, que son los ministerios. Pero también, mis hermanos, hay dones, hay ministerios que no se ven, que también usted y yo lo podemos tener. Amén. Es por eso que es importante que nosotros todos nos involucremos en esto,
porque el Señor quiere que el cuerpo crezca, no que los ministros crezcan. Hoy estamos hablando de la mano izquierda, que es algo que se ve, pero usted y yo, o yo, podemos ser las venas. Las venas no se ven, pero sin las venas la mano no funciona. Usted puede ser la vena para el apóstol, usted puede ser la vena para el pastor, usted puede ser la vena para la iglesia entera. A lo mejor el trabajo que usted hace no se ve físicamente, pero sí está haciendo algo para la obra del ministerio. Amén. Es por eso, mis hermanos, que todos aquí somos participantes. Todos, mis hermanos, debemos crecer en espíritu, debemos crecer, mis hermanos, porque Dios así lo ha demandado, no solamente de nosotros, sino de todo su pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, ya para seguir, una de las cosas, mis hermanos, importantes que hace el pastor, cuida, alimenta y vela que los hermanos sean sanos y mentes renovadas y restauradas. Esto es lo que permite el pastor y esto es lo que hace. Cuando hablábamos, mis hermanos, la última vez, hace dos domingos, adelantábamos, el pastor era el primer intercesor por el pueblo de Dios. Mencionábamos que el evangelista estaba ahí entre medio de las ovejas, pero el pastor es el que está delante de las ovejas, como David. David, cuando cuidaba las ovejas de su padre, cuidaba el rebaño, David no se ponía entre medio de las ovejas. ¿Por qué? Porque venían osos, venían lobos, venían animales a matar a las ovejas. Entonces, ¿dónde él tenía que estar? Tenía que estar delante de las ovejas para poder protegerlas. Eso es lo que hace el pastor. Las cuida, las alimenta, las protege de todo mal. Es por eso que el Señor se compara como el buen pastor, dice, porque Él cuidó a las ovejas. Dice que Él su vida da por las ovejas. Entonces, por eso que el Señor Jesús se compara. ¿Por qué? Porque Él quería tener un pueblo sano, quería tener un pueblo limpio de mente, un pueblo restaurado. La única, mis hermanos, función de Dios aquí en la tierra fue restaurar. No fue nada más que eso, sino que Él tuvo que restaurar todo lo que no se había hecho, no se había continuado, porque habían 400 años de silencio. Entonces, el pastor, mis hermanos, Jesús vino a hacer esto, a poder unir a las ovejas, a poder unificar al pueblo de Dios, a poder ayudarla, a poder sanarla, a poder restaurarla. Él, mis hermanos, criticó, sí, pero criticaba a quien sabía, a quien Dios demanda más. No apuntó con el dedo, mis hermanos, a quien estaba cometiendo pecado, porque Él dijo, ni yo te condeno. Mire lo que hace el pastor, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero él no le apuntó a quien estaba pecando, a quien estaba adulterando, él no le apuntó, sino que le amó. Y le dice, ni yo te condeno, vete sí, pero no peques más. Le estaba dejando una enseñanza a él como pastor, él como ministro. Jesús aquí en la tierra le dijo una tremenda enseñanza, no peques más, le estaba dando una tremenda enseñanza con eso. Esa es una función del pastor, advertir a las ovejas. Advertirle y decirle que no, este camino está malo y vamos por aquí que es mucho mejor. Es verdad. Es por eso que en Juan capítulo 13, Juan capítulo 10. Dice, del versículo 7 en adelante, Jesús habla como el pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El pastor da alimento a las ovejas. El ladrón
Y aquí es donde el pastor advierte también a las ovejas y le dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Del versículo, mis hermanos, 2 en adelante, habla también de un mal pastor, la cual no vamos a mencionar aquí eso, sino porque dice más el asalariado, habla de alguien que solamente quiere o busca ganancia propia. Pero Dios, mis hermanos, Jesús habla del buen pastor, habla de la función de lo que el pastor debe hacer, que ahora dice que hallará pastos, advierte también y también las cuida, las sana. Amén. Y eso es lo que hace el pastor también en su ministerio, de poder educar a la iglesia, de poder educarla, de hacerla crecer, de hacer avanzar. Esa es la función del pastor en su ministerio. Las ovejas, mis hermanos, escuchan a su pastor y lo siguen. Amén. Hablando el mismo Jesús dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. He estado orando, mis hermanos, porque esto no es de manera literal. Imagínense, aún nosotros estemos esperando la voz del buen pastor. ¿Estaríamos esperando la voz de Jesús? ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Cuando Jesús dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen, es así, pero no es literal, mis hermanos, sino que la unción que tiene el hombre, mis hermanos, como pastor, a él van a seguir. Porque durante nuestra vida, mis hermanos, hemos escuchado a lo mejor a muchos pastores que nos han enseñado, que nos han instruido, que nos han guiado a través de la palabra del Señor, y nosotros hacemos caso a ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu a nosotros nos hace reconocer a Él como ministro, nos hace reconocer a Él como pastor. Yo hoy, mis hermanos, yo ya no puedo seguir a la voz de Él, porque Él tiene que cumplir otro rol, Él tiene otro ministerio con que avanzar, con que crecer. Pero sí, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a ayudar, mis hermanos, a poder seguir a la voz de este ministro que el Señor ha levantado, el pastor Marcelo. Pero es el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos va a dar testimonio de eso. Porque dice, mire la palabra del Señor, ¿y por qué el Señor levantó a un pastor en este lugar? Porque ya era tiempo, mis hermanos, de que la iglesia también creciera aquí en este lugar. Y dice Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice, y yo os daré pastores según mi corazón. Amén. Mire, cuando Dios elige a un pastor, no lo elige, mis hermanos, el hombre, sino que Dios lo ve primero. ¿Un pastor está conforme al corazón de Dios? Sí, un pastor está conforme al corazón de Dios. Por eso es pastor. Dice, y os daré pastores según mi corazón, hablando Dios a Jeremías. Y dice que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No es, mis hermanos, no va a ser cualquier persona, sino que va a ser un hombre idóneo, va a ser un hombre apto para la enseñanza, va a ser un hombre íntegro, va a ser un hombre dedicado a las ovejas. Amén. La última vez hablábamos que el pastor también puede tener el ministerio de maestro. Porque algunos, mis hermanos, y es lo que también recibíamos allá en Cuba, existen 4 ministerios o existen los 5 ministerios del pastor y maestro, que son los últimos. El pastor y maestro, mis hermanos, es importante que el pastor sea maestro, porque tiene que enseñar según conforme al corazón de Dios. Amén. Que está aquí en la escritura. Amén. Entonces el pastor y maestro pueden ser la misma persona, pero no es necesario que el maestro sea pastor. Entonces ahí están los 4 ministerios, o ahí están los 5 ministerios, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Entonces dice, os daré pastores, es por eso que aquí dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
La ciencia y la inteligencia la tiene un maestro. La tiene, mis hermanos, quien indaga, quien escudriña, quien profundiza la palabra del Señor. Ese es el maestro. Y es por eso que Dios ha demandado esto de los pastores, porque es necesario que sean bien alimentados el rebaño. Y es lo que hemos recibido hasta el día de hoy. ¿Cuánto hemos recibido un buen alimento espiritual? Gracias, Señor. Que edifique, que construya, que alegre nuestra vida. A veces nos mueven un poquito, nos sacuden un poquito, pero ya después nos siguen dando ánimo. Es verdad. Pero eso, mis hermanos, es por amor, para que nosotros seamos mejores. Sí, Por nada más que eso, mis hermanos. es verdad. Y es lo que decíamos, un pastor puede ser maestro, pero no necesariamente un maestro puede ser pastor. Amén. Dice la palabra del Señor, y una de las cositas que el pastor también hace, y esto lo anotaba en mi libreta, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, mis hermanos, el pastor también es un guarda espiritual. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, y como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Amén. Entonces un pastor, mis hermanos, también es un guarda espiritual del rebaño. Pero es importante, para que él sea guarda espiritual de mi vida, nosotros debemos estar sujetados a ellos. Amén. Sí, amén. Las cualidades, mis hermanos, de un pastor también son que utilizan la palabra de verdad. Sí. Eso lo encontramos, mis hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene con qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Es importante, mis hermanos, eso, de que no solamente un ministro ocupe la palabra de verdad, sino que todos debemos ocuparla. Amén. Aquí habla también de los ministerios, de los ministros. En la segunda carta a Timoteo habla mucho que él se dirige a los ministros. Porque Timoteo era un pastor joven, uno de los más jóvenes en ese tiempo. Entonces, Pablo lo que hacía, mis hermanos, era poder ayudarle en su ministerio. Amén. Y le decía: recuerda esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, o como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo otro, mis hermanos, es que también el pastor es alguien apto e idóneo para enseñar. Eso también en el mismo capítulo, en el versículo número 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a que hombres fieles sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Sí, capítulo 2, verso 2 de 2 de Timoteo. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacerlo, y también está aquí el apóstol también para que él pueda responder la pregunta que es necesaria. Amén.
En eso lo dejamos abierto para que también, si tiene alguna pregunta o alguna inquietud, pueda también. Yo aquí me desligo un poquito. No. No, si tiene alguna pregunta, estamos para ayudarle. Claro. Amén. Y mis hermanos, también el testimonio espiritual es muy importante, Sí, claro que sí. que es una de las cualidades bonitas y fundamentales también de lo que hace un pastor. Y es, mis hermanos, lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2 para que entendamos bien la idea. Amén. 2 de Corintios capítulo número 2. Perdón, capítulo 4, versículo 2. Dice el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Es un testimonio, mis hermanos, del poder espiritual que es muy importante para también, en este caso, el ejemplo, las cualidades de que puede tener un pastor, o que debe, tener un pastor. Que lo repetimos, que es también usar la palabra de verdad, aptos también para enseñar, y el testimonio espiritual, que es lo que acabamos de leer. Amén. Amén. Dice, a ver si lo encuentro. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Es importante también eso, imitad la fe del pastor. Aquí dice claramente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Verdad? Y también añade el apóstol, o quien escribe este pasaje, dice: e imitad su fe. Amén. Amén. Es importante, mis hermanos, eso, que todos nosotros podamos ser capaces de poder seguir al pastor. Como lo decía adelante, uno no sigue la voz humana. Lo que nosotros debemos hacer es seguir la voz espiritual que proviene, porque eso es la unción. Nosotros seguimos cuando Jesús le dice a los discípulos: sigan al del cántaro, Él los va a llevar al lugar indicado. Un día, una vez, el apóstol Francisco, él nos predicaba: seguid al del cántaro. Nosotros debemos seguir a quienes nos llevan al lugar indicado. Nosotros, como ovejas, vamos a tener que escuchar esa unción, esa voz espiritual a través del pastor. Es verdad. ¿Para qué? Porque Él nos va a llevar al lugar indicado, nos va a llevar, mis hermanos, a los mejores pastos, a los mejores alimentos. Él nos va a querer dar lo mejor. Él nunca, mis hermanos, va a querer dar lo peor para sus ovejas. Es verdad. Porque dice la palabra del Señor, y nosotros todos conocemos este salmo, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Cuando nosotros decimos eso, mis hermanos, muy fácil para nosotros sería: no, Jesús nomás es mi pastor y nadie a mí me manda. Claro. Dios, mis hermanos, tiene un orden, mis hermanos, esta cadena de ordenanza tan clara, tan bonita y tan directa, que Dios ha permitido que sus manifestaciones, mis hermanos, del Espíritu Santo levanten a hombres guiados por Dios, que sean pastores. Claro. Sí. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, yo también estoy diciendo que el pastor en este caso el pastor Marcelo, es mi pastor, y yo puedo decir confiadamente que nada me va a faltar, porque él es un hombre ungido por Dios. Amén. Amén. Sí, Señor.
Entonces, eso es lo que nosotros, mis hermanos, debemos procurar de seguir, mis hermanos, no la voz humana, porque es muy fácil seguir la voz humana. Allá en Chile, mis hermanos, particularmente, y es lo que aquí va el tema de la transición, el cambio, allá cuando el apóstol Rolando fue ungido como obispo, la iglesia entera se asustó. En este caso en Maipú, donde nosotros estábamos, pensaron que no lo iban a ver más y que qué va a pasar con la iglesia. Y hubo también eso, se pensó eso, que ya no lo vamos a ver, que el obispo Rolando solamente va a ir a Pérez porque quien era obispo Francisco, el apóstol, estaba allá, entonces él tenía que ayudarle y no se va a ver, y no se va a ver, y cómo lo vamos a hacer. Dios, mis hermanos, levantó un pastor. Amén. Y Dios, mis hermanos, ha ayudado y ha bendecido mucho ese ministerio del pastor Israel. Y todos mis hermanos, la iglesia lo reconoce. ¿Es verdad que costó? Sí, costó, pero el Señor, mis hermanos, ha dado testimonio de que ese hombre es ungido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Y asimismo, mis hermanos, va a pasar aquí en este lugar. Amén. Aunque nos cueste, mis hermanos, aunque el tono de voz sea distinto, aunque la energía sea distinta, mis hermanos, nosotros debemos seguir la unción. Hoy, mis hermanos, hemos recibido la unción del apóstol Cristian, amén, la hemos recibido. Tenemos unción de profeta en este lugar, tenemos la unción profética, la evangelista también, mis hermanos. Tenemos la de maestro, tenemos la de pastor, mis hermanos. Aquí están los 5 ministerios, mis hermanos. Y hoy, mis hermanos, Dios quiere ordenar su iglesia cada vez más. Es por eso que Él ha levantado a hombres de Dios, ha ungido a hombres y mujeres de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que Dios, mis hermanos, levantó un pastor. ¿Para qué? Para que el apóstol cumpla su función. Porque él no puede ser apóstol y para cumplir la función de pastor le costaría mucho. Porque son funciones muy distintas. Es por eso que por gracia, mis hermanos, y por misericordia, Dios levantó, mis hermanos, a un hombre que también el apóstol trabajaba años y años con él, y Dios, mis hermanos, lo confirmó, y él es el ministerio de pastorado del pastor Marcelo. Amén. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos seguir la voz humana. Es verdad. Sigamos la unción. Sí. Si nosotros hubiésemos seguido la voz humana, mis hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros no estaríamos aquí. Muchos de nosotros, mis hermanos, incluso yo no estaría aquí. Si yo hubiese seguido la voz humana, mis hermanos, ténganlo por seguro que yo no estoy aquí. Pero yo, mis hermanos, tuve la valentía de poder arrodillarme, y cuando no entendía le decía: Señor, no entiendo. Y me pasaban cosas, pero aún así permanecí por la unción en este lugar. No porque mi papá es alguien con título, no, sino porque la unción está aquí. Y yo sigo, mis hermanos, a quien tiene unción. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que hace un pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Estoy leyendo el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire lo que hace el pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí está hablando alguien que es oveja. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, el pastor tenía una vara con la cual enseñaba a las ovejas, como a los animales, no que el pastor de ahora tenga una vara y empiece a pegarle a los hermanos, ¿no? No. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí quien habla, mis hermanos, es alguien que era oveja. No habla Jesús, no habla Dios, sino alguien, mis hermanos, que vivió en pastos delicados, que tomó, mis hermanos, agua junto a aguas de reposo me pastoreará, pero que también vivió malos momentos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y sabe quién va a estar ahí? El pastor. Dice, porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces, esas son, mis hermanos, esa es la función, eso es lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, unge, cuando unge al pastor. Eso es lo que hace, mis hermanos, eso es lo que Él cuida, Él protege las ovejas. Vamos a ir al último ministerio. Digo el último, mis hermanos, porque está en Efesios descrito de esa manera, pero en el libro de Corintios dice que es el tercero de los más importantes. La escasez, mis hermanos, de este ministerio en la iglesia es tremenda. O muchas veces hay muchos maestros, pero no están ungidos. Y también es una tremenda pérdida en la cual, porque Dios, cuando respalda a un maestro, también lo hace conforme a la iglesia, también Dios va a respaldar eso. Y aquí, mis hermanos, también se va a levantar maestro. Amén. Sí, Señor. Porque Dios así lo quiere, mis hermanos, que todos los ministerios funcionen con el poder que Dios les da, mis hermanos, con la autoridad que Dios les da. Dios quiere que se hagan, que sean vivos, que sean eficaces, no en la iglesia familia de Dios, sino que en el gobierno de Dios, mis hermanos, tienen que todos los ministerios restaurarse. Y ahí precisamente en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 28, encontramos dice la palabra del Señor, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, que es el segundo. Lo tercero, maestros. Amén. Es uno de los ministerios o dones, mis hermanos, importantes en la iglesia del Señor. Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo, él dice que también, conforme a lo que él había recibido en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 11, él dice que él es apóstol y maestro. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es por eso, mis hermanos, que nosotros, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar cuando manda las cartas, las hace también conforme a la Escritura. Él muchas veces dice como lo dice la ley, o como lo dijeron sus profetas. Y él es uno de los que más narra, mis hermanos, la ley. En sus cartas, mis hermanos, el orden de lo que él recibe, mis hermanos, es alguien de quien ordena la iglesia a través de la enseñanza. Lo ordena como apóstol, pero la enseña como maestro. Porque él dice que fue apóstol y maestro de gentiles. Él como apóstol ponía el fundamento, mis hermanos, y alguien edificaba sobre ese fundamento, pero ya después, mis hermanos, él tenía que volver a aparecer, pero también como maestro para poder enseñar y ordenar la construcción. No volver al principio como apóstol que quien fundaba, sino que él venía como maestro para poder ordenar la iglesia y, como lo hacen mis hermanos ahí en el libro de Corintios, que es enseñar el orden, enseñar
lo que leíamos en 1 Corintios 12, 13 y 14, que son, mis hermanos, los ministerios, las profecías, los dones de lengua, la lengua, mis hermanos, espiritual. Lo que él hace es enseñar a la iglesia. ¿La manda por carta? Sí, porque no estaba físicamente ahí en la iglesia de Corinto. Pero sí, mis hermanos, él lo enseña para que todos sean edificados en ese fundamento que él había puesto, mis hermanos, en esa iglesia. Es ungido por Dios, mis hermanos, sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Amén. Claro. La Biblia, mis hermanos, es bien directa cuando habla de los profetas y de los maestros, porque dice que se levantarán falsos profetas y claramente también dice que se levantarán falsos maestros. Cuando en un momento en la Escritura dice la palabra del Señor de que cuando al maestro se le demanda mucho más, porque él recibe otro juicio o recibe como otra condenación si es que no hace su labor bien. La función del maestro, mis hermanos, es que él recibe revelaciones sobrenaturales y prepara a la iglesia para que reciba la revelación de Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando un maestro se para o empieza a enseñar, mis hermanos, y él ha recibido una revelación de parte de Dios, él no enseña la revelación. Él no enseña y dice yo recibí esto del Señor tal cual, sino que él produce el hambre para que la iglesia también reciba lo mismo que él recibió. ¿Se entiende? ¿Más o menos lo explico de otra manera? Ahora sí. Es un ejemplo. Yo estoy como maestro ahora enseñando. Y yo recibí, es un ejemplo solamente, que 1 más 1 son 2. ¿Amén? Entonces, ustedes, mis hermanos, yo les tengo que enseñar cómo recibí eso. Yo no les voy a decir que el resultado de estos 2 dedos son 2. Sino que yo les voy a enseñar de tal manera a que usted reciba lo mismo que yo recibí. Y que usted el día de mañana me diga, ¿sabe qué? Estos 2 dedos son 2. ¿Me explico más? ¿Se entiende más? ¿Sí? ¿Lo podemos explicar de otra manera? ¿Mejor? La manzana. ¿O lo puede explicar? No recuerdo mucho. Claro, amén. Que el Señor nos bendiga. Hablábamos también esto un poquito con el hermano Alexis. Y la idea de esto, porque el maestro recibe la revelación de parte de Dios y la función del maestro es justamente eso, transmitir la revelación de la palabra de Dios a la iglesia. Claro. No transmitir cierta información o cierto conocimiento. Como decía, hay cantidad de maestros pero que no tienen la unción, no tienen la revelación directa de parte de Dios y lo único que transmiten quizás es buena información, pero no transmiten esa revelación la cual produce un hambre. Porque esa es la idea. Cuando nosotros estábamos allá en Cuba, la verdad, cada enseñanza que recibíamos, la verdad producía un hambre, un deseo de seguir conociendo la palabra de Dios, de seguir profundizando, porque entendíamos la revelación que había en la palabra de Dios, no entendíamos un conocimiento, sino que realmente Dios, a través del maestro, nos entregaba la revelación también a nuestras vidas. Y poníamos un ejemplo justamente de eso, de querer más o querer entender más. Ejemplo, un restaurante. Cuando uno va a un restaurante y en este caso el maestro de la cocina prepara un plato que es rico, a uno le produce el deseo de volver a ese restaurante, porque fue bien preparada esa comida. Es lo mismo en este caso cuando un maestro, por medio del estudio también, de la dedicación, del tiempo dedicado a esto, se prepara y recibe la revelación de parte de Dios. Es una comida bien preparada la cual uno recibe y a uno le produce hambre de querer más. No sé si se
entiende. Eso es lo que tiene que producir la enseñanza del maestro, que realmente produzca un hambre de querer profundizar más también en la revelación y en la verdad absoluta que está escrita en la palabra del Señor. Y eso también nos va a llevar a restaurar justamente esto, que es la palabra del Señor, que lamentablemente hoy día se ha desviado y se ha caído en apostasía por lo mismo, porque se han dado interpretaciones personales de la palabra del Señor y no realmente la revelación que Dios quiere que hoy día nosotros podamos entender. Amén. Muchas gracias, hermano Diego. Hay una palabra que es muy conocida, que es el rema, y que significa la palabra revelada. Él está entregando una enseñanza, pero todos los que estamos acá estamos de una manera u otra entendiendo por nuestras capacidades o por nuestra relación que tenemos con Dios, nuestra espiritualidad. Unos van a entender al 100 esta enseñanza, otros la van a entender al 90, otros la van a entender al 80, al 70, según también mi relación que yo tenga con Dios. Entonces el rema, la palabra se expone, pero la palabra rema es la palabra revelada, esa que a usted le va a llevar a aplicarla. El éxito de oír la escritura no es nomás anotar y listo, una información, como decía él, 1 más 1, 2, sino que ahora entender cómo yo llego a ese 2. Cuáles son los pasos que a mí me lleva a realmente decir con convicción plena que 1 más 1 son 2. Porque la palabra revelada o el rema es lo que a ti te va a traer convicción, te va a traer seguridad. Y por eso es que es importante, un ejemplo que venía a mi mente es el de Hechos capítulo 17, que cuando Pablo y Silas, ellos enseñaban o predicaban, la gente de Berea no se quedaba nomás con lo que oían, sino que ellos volvían por el camino, volvían a sus casas, escudriñando, indagando, cerciorándose, profundizándose para poder llegar a esa plena revelación. Entonces hoy día la gente es por eso que tiene comezón de oír nada más. Y eso es una de las señales del fin. La gente va a tener comezón de oír a maestros. Nomás les pica un poquitito, tienen como la gana, pero saliendo de acá no están ni ahí con la palabra. Ni siquiera comparten la escritura, ni siquiera se acuerdan del mensaje del día viernes, ni siquiera realmente la siguen profundizando, porque era nada más un comezón, era un cumplir. Pero ahora Dios, como está restaurando todo, está pidiendo a la iglesia un mayor nivel de espiritualidad. Que yo nomás no lea la Biblia aquí en la iglesia, no que nomás yo me conforme con lo que Él me está diciendo, no porque dude, no porque no vaya a cuestionar, sino porque Dios me está provocando, como decía el hermano Diego, a poder, a ver de qué se trata este rico alimento, esta rica cena, de qué se trata esta palabra que está produciendo un cambio, un despertar nuevo en mi vida. Entonces espero que Dios nos ayude a poder entender la labor del maestro. Nos va a entregar, obviamente, en la palabra, el logos, pero ahora tenemos que ir por el rema. Es la palabra revelada. Esa es la que hace la diferencia en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. También, mis hermanos, hay una excepción en la escritura de la cual, o sea, excepción me refiero que es literal, no es que cambie el sentido de maestro. Porque en los evangelios nos encontramos distintos nombres al maestro. Uno que es Rabí, Raboni, y también aparece en la palabra maestro. Y hay una excepción en Lucas capítulo 2, versículo 46, que es la única parte. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 46, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Estos doctores de la ley también son maestros, amén, o son maestros, en la cual también enseñaban la ley en ese tiempo. Pero es la única excepción, pero tiene el mismo sentido, o el mismo significado, es la misma, como podríamos llamarlo de alguna forma, la misma unción de maestro. Pero aquí Lucas lo narra o lo explica de otra manera, hablando de doctores de la ley. Amén. Pero es la única excepción en la cual
está en la Biblia que no aparece como la palabra maestro y la palabra doctor sí aparece. Una, mis hermanos, de las cosas que tiene que hacer el maestro es transmitir lo que él ha recibido de parte de Dios. Y para eso, mis hermanos, eso es muy importante. Dice, el conocimiento que nosotros recibimos de Dios, es revelación. Amén. Porque dice la palabra del Señor que esta palabra no fue para no es para provecho privado, no es para alguien en particular, sino que todo lo que nosotros recibimos sea una revelación del Señor a través de su escritura, de la palabra del Señor, o por entendimiento, por profecía, debemos compartirla. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19, 20, y son cosas muy importantes. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Un maestro tiene que tener estos discípulos. Amén. Lo que más le llamaron al Señor en el tiempo, mis hermanos, cuando Él estaba aquí en la tierra, la palabra discípulos. Y a Él le llamaban maestro. Muchas veces le dijeron maestro cuando estaba con Nicodemo. ¿Acaso tú eres maestro? Y Nicodemo, Jesús le respondió. Otro también le decía, ¿acaso tú eres rabí? Otros le llamaban rabí, tú que eres, y seguían con la frase, que es también la palabra maestro. Entonces, lo que tiene que tener un maestro, mis hermanos, son discípulos, pero no discípulos para él, sino que son discípulos para poder compartir. Porque ¿qué es lo que hizo Jesús como maestro? Le enseñó, pero ellos no se quedaron solamente con él, sino que ellos fueron esparcidos por el mundo para enseñar lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Que, mis hermanos, como el ejemplo claro que hoy podemos tener. Ellos recibían la revelación de Dios a través de Jesús aquí en la tierra. Ellos la recibían, el Señor daba testimonio a través de su Espíritu Santo, y después ellos iban y la compartían. Amén. Que es el ejemplo más claro también que podemos dar. Y dice la palabra del Señor, continuando con lo que leíamos: por tanto, ir a ser discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene otra parte muy fundamental: enseñándoles que guarden todas las cosas. No es solamente por hablar, sino que es enseñar. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas. Dice que os he mandado. ¿Y quién mandó? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestro servicio de ofrenda. También, mis hermanos, lo que hace Vamos a orar por el servicio de ofrenda. God, thank you for the Sunday school that we are having so far, Lord. Amen. Lord, I ask that you bless this offering, Lord God. I pray that you multiply this offering so that we may put it in greater use. Bless those who have given their offerings, God. Help those who couldn't give their offerings. And Lord, I pray that we put this money into great use. In the name of Jesus. Amen. Amen. Una de las cosas que también hace el maestro, enseña la verdad de la palabra del reino y doctrina sana. Amén. También, para continuar, dice que también prepara la iglesia para interpretar.
y a lo que estábamos hablando. Y para eso, mis hermanos, vamos a leer Juan capítulo número 13. En el versículo 12 dice la palabra del Señor: así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces aquí él empieza a enseñar después. Pero él, ¿qué está haciendo? Está preparando la actitud del discípulo. Porque es muy fácil llegar y enseñar a lo mejor, pero es importante preparar o que el discípulo o la persona que quien va a escuchar la enseñanza, que cambie su actitud. Es por eso que el apóstol también Cristian ha transmitido harto, corazones abiertos y mentes abiertas. ¿Para poder qué? Para poder recibir todo esto en la cual hemos recibido de parte de Dios. Y poder entenderlo y poder guardarlo y practicarlo, que es lo fundamental en esto. Porque sería, mis hermanos, disculpe la palabra muy fuerte, pero como una pérdida de tiempo si nosotros solamente lo hablamos y nadie lo hace. Es por eso que es importante nuestro cambio de actitud cuando nosotros recibimos algo. Si a lo mejor le sorprende mucho, y es lo que el apóstol Cristian también ha dicho, si le sorprende mucho o le impacta su vida, ore. Aunque cueste creerlo, ore. Aunque cueste aceptarlo, ore y que Dios le dé testimonio de eso. ¿Para qué? Para recibir la revelación de Dios. No solamente yo la puedo recibir, sino que usted también puede recibir la misma revelación. Porque Dios no se limita, mis hermanos. Si hay alguien si hay alguien que tenga duda en esto, en lo que hemos recibido, ore. Y allá el apóstol Rolando también lo ha dicho, no pare de orar, no paremos de orar. Porque en esto, mis hermanos, es fundamental la oración. Es fundamental, mis hermanos, el quiebre de estructura, el cambio, mis hermanos, de hábito, el cambio de mente, el cambio de corazón, mis hermanos. De todo de esto depende de una buena actitud. Amén. Es por eso que el Señor llega y los prepara. Tomó su manto, tomó el balde después de lavarle los pies, se sentó y dice, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces los discípulos quedaron inquietos con esa pregunta. Entonces ahí los discípulos estaban escuchando, preparando su corazón, preparando su mente para recibir la enseñanza que después viene. Amén. Y enseña con el ejemplo, que son los versículos más abajo. ¿Qué dice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es lo que hace, mis hermanos, el Maestro, poder enseñar con el ejemplo. Poder, mis hermanos, entregar con el ejemplo, con el hecho. No es solamente el ejemplo literal, sino que con el hecho, con lo que hizo. Porque es lo que Jesús hizo. Después de haber lavado los pies de todos los discípulos, se sentó a la mesa y les preguntó. Entonces, no solamente es el ejemplo literal o el de la boca, sino que con la actuación. Amén. Para que ellos puedan recibir, se pueda entender, se pueda comprender, es importante también practicarlo. Porque si no lo practicamos, se nos va a olvidar. Es así de simple. Si para eso no hay que ser mucho sabio y estudiar mucho. Si no lo hacemos, si no practicamos, se olvida. Si nosotros hoy hacemos nuestra cama todos los días, es porque la mamá, cuando estábamos aptos ya estábamos creciditos para poder hacer la cama, ¿qué nos decía? Haz la cama.
Y el otro día, haz la cama. El otro día, haz la cama. Hasta que nosotros se nos memorizó y hoy, ¿qué hacemos? La cama. Y son hábitos. Si yo hoy dejo de orar, ya después voy a perder el hábito de la oración. Y no voy a poder practicarlo como el Señor lo hizo, como nosotros lo hemos visto en el apóstol, en los siervos, en las siervas de Dios. Pero para eso, mis hermanos, es importante poder, mis hermanos, ser capaces de poder abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder aceptar todo lo que hemos recibido y el Maestro también pueda recibir la revelación del Señor. Amén. Ya, mis hermanos, para terminar, quiero leerle unos textos, ¿ya? La cual ya terminamos, mis hermanos, los ministerios. Pero si hay algo que el Señor me movía a poder decirle, mis hermanos, es que todos servimos. Amén. Y es lo que decía al principio, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Dice, mis hermanos, Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Dice, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que es importante, mis hermanos, en que nosotros podamos avanzar, podamos crecer. Como les decía adelante, hoy enseñamos los 5 ministerios que son visibles, pero hay muchos dones que son invisibles y usted los puede tener. Y en eso, mis hermanos, yo quiero invitarle a usted que usted tenga esa hambre de buscar, mis hermanos, dones. Busque, mis hermanos, los ministerios. Busque, mis hermanos, revelación del Señor, porque así el poder de Dios va a reposar sobre su vida. Si esto, mis hermanos, los ministerios son a través del Espíritu Santo, no es porque un hombre quiso, sino porque Dios, y a través de su Espíritu, da testimonio de algo. Y mis hermanos, todos los dones son iguales. Dios, mis hermanos, pone don de sabiduría, don de interpretación de lengua, don, mis hermanos, de entendimiento, don de que hablen otras lenguas, mis hermanos, don de, mis hermanos, de discernimiento de espíritu. Hay muchos dones. Y todos, mis hermanos, los podemos tener, todos. Nosotros, mis hermanos, somos del cuerpo de Cristo. Usted puede ser el pie, otro de mis hermanos la rodilla, pero todos funcionamos aquí en esta iglesia. Nadie, mis hermanos, sobra. Si usted y yo estamos aquí es porque somos del cuerpo de Cristo. Amén. Y usted y yo tenemos algo que es beneficio para mi hermano. Amén. Sí, amén, amén. Entonces, mis hermanos, no debemos olvidar esto. Que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Y yo con esto termino, mis hermanos. Y dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Si usted hoy es la vena de la mano, dele gloria al Señor por eso. Si hoy usted es la mano, dele gloria al Señor por eso, porque Dios así lo quiso. Si hoy hay ministerio aquí en este lugar es porque Dios así lo quiso. Si hay don de revelación, don de interpretación, don de discernimiento de espíritu y usted lo tiene, dele gloria al Señor por eso, porque Él lo quiso. Amén. Y que fluya la manifestación del Espíritu en este lugar. Porque mientras más fluya, mis hermanos, más dones van a haber. Más, mis hermanos, más profecía, más entendimiento, más sabiduría, más palabras recibiremos. Pero aquí, mis hermanos, estamos todos involucrados. Usted y yo pertenecemos al cuerpo. Usted y yo debemos crecer. Amén. No solamente los ministerios, no solamente, mis hermanos, lo visible, sino que lo invisible en el cuerpo es vital. Y usted puede ser eso invisible del cuerpo, que no se ve físicamente, a eso me refiero, pero que es muy vital. Amén. Así que siga adelante, mi hermano, siga orando, siga pidiendo más poder, más, mis hermanos, misericordia, más manifestación del Espíritu,
porque así, mis hermanos, todos seguiremos avanzando. Amén. Le invito a que se pueda poner en pie. Vamos también a pedir al Señor la bendición y también sellar todo lo que hemos aprendido. Señor Jesús, le invito a que pueda levantar sus manitos hacia los cielos.